Hola chicos, bienvenidos a Hammurabi Historia, soy Leandro y esta vez estaremos hablando de una de las civilizaciones más influyentes de la península itálica y que fue el cascarón para lo que luego sería el enorme imperio romano. Esa civilización se llama los etruscos y si bien es un pueblo muy importante, no es un pueblo del que mucho no se sabe, pues su legado ha quedado enterrado en el pasar del tiempo y con los recientes descubrimientos históricos se ha podido avalar muchas cosas. Así que no los hago perder más tiempo y vamos al video. Bueno chicos, cuando hablamos del pueblo etrusco hay un par de cosas que tenemos que tener en claro para no confundirnos ni entrar en malinterpretaciones, porque una de las cosas más difíciles de explicar es su origen. Este pueblo tiene varias teorías, los historiadores han elaborado varias teorías diversas de acuerdo al origen de este pueblo, pues normalmente si fuera una civilización como los romanos o los persas o los galos o las tribus de los avernos o las tribus celtas de Francia o germanas, encontraríamos entre los pueblos limítrofes entre sí semejanzas culturales, de costumbres, religiosas, pero una de las más importantes, que es la que se utiliza para identificar a los pueblos, es el lenguaje y su proceder histórico. Ahí es cuando los historiadores han fallado, no fallado por así decirlo en realidad, sino que no llegan a encontrar la suficiente cantidad de información necesaria para sacar el origen exacto. Habiendo dicho estas cosas, voy a decir tres teorías. La primera teoría habla de que los pueblos etruscos son un pueblo autóctono de la península itálica, de la zona de la Toscana y de las demás áreas, donde podemos ver en el mapa que ocuparon el área de la llanura de la cuenca del Po en su máxima extensión, todo lo que convendría la ciudad de Roma, el Lacio y la Toscana, que sería su territorio natal, por así decirlo, porque luego de su máxima expansión los etruscos decaerán. Una de las teorías de ese origen es que, dada la diferencia de su cultura, de sus costumbres y de su idioma, es decir, que fueron un pueblo autóctono. Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque la península itálica, a fines de la Edad de Bronce, se vio afectada por el colonialismo griego. El colonialismo griego puede definirse como la serie de fenómenos migratorios de tanto pueblos griegos como fenicios también, que eran pueblos con una gran tradición marítima, que emigraron hacia los fines de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro hacia el Mediterráneo occidental. Por ende, muchos de esos pueblos se asentaron en Italia y en la zona de alrededores. Tenemos Massalia, Marsella, Córcega y Cerdeña ocupadas por los focenses y por los fenicios, que luego serían los cartagineses. Esta teoría dice que como ninguno de los pueblos que se asentaron, ni las tribus itálicas, tienen alguna razón o coincidencia con el idioma etrusco y su cultura y muchos aspectos, se dice que los etruscos estaban ahí desde antes que ellos llegaran. Pero esta teoría tiene una serie de falencias, pues si los etruscos hubieran aparecido y fueran autóctonos de su tierra, hubieran tenido quizá un mayor impacto cultural o su idioma se hubiera expandido, como ocurre con todas las otras lenguas. A lo que nos lleva a la segunda teoría del origen de los etruscos. Dice que fueron un pueblo que emigraron hacia el sur desde los Alpes, que cruzaron el lado de Suiza hacia la llanura del Po y se terminaron asentando en Toscana. Esta teoría se debe a un pasaje de Tito Livio en el cual los relaciona con los retios, alegando el raro acento del idioma etrusco y sus costumbres barbáricas, a ojos romanos obviamente, aludiendo un origen alpino. Y cuando hablo de costumbres barbáricas, chicos, me refiero a tomar mucho, quedar borracho el otro día y hacer cosas raritas sin consentimiento del matrimonio, cosa que no se debe hacer. Bueno, siguiendo, él hablaba de que la tribu de los retios tenía algo que ver con el nombre nacional de los etruscos, que se daban ellos mismos, que se llama Racena. Aquí lo tienen. Esta teoría ha sido refutada por la tercera teoría, que es la teoría del origen lidio de los etruscos. Heródoto, un historiador del siglo IV a.C., nos cuenta la historia de los Tirrenoi, o etruscos, como nosotros los conocemos hoy en día, como un pueblo que vivía en las vastas llanuras desérticas de Anatolia, en las costas, muy probablemente, en la región en la que los pueblos antiguos conocían como Lidia. Estos lidios, se cuenta la historia que había un rey que se llamaba el rey Atis, que ante una gran hambruna
de 18 años, decidió tomar la drástica decisión de dividir a su pueblo en dos. Unos se quedarían en Anatolia a pasar las peripecias de la hambruna y la otra mitad viajaría con su príncipe Tirreno, cuyo nombre es muy oportuno y ahora vamos a ver por qué, y terminarían asentándose en lo que es hoy la Toscana. Esta teoría está avalada por descubrimientos arqueológicos como la Estela de Lemnos, que es básicamente un gran pedazo de piedra con un dibujo de un guerrero, como podemos ver en las ilustraciones, un dibujo de un guerrero con unas inscripciones que son de un idioma pre-etrusco, lo cual indicaría el origen anatolio de los etruscos. El viaje de los colonos lidios bajo el mando del príncipe Tirreno los llevó en un punto hacia la isla de Lemnos, que queda en el centro del mar Egeo prácticamente. Se dice que allí él dejó un par de colonos en esa isla y de ahí explicaría el origen de esta estela. Más los otros colonos, junto con el príncipe, siguieron navegando hacia el sur, circunvalaron la península griega, dominada por los espartanos, gente muy mala, y terminaron asentándose en Toscana. La agricultura prospera allí. Varrón y Plinio evocan la calidad de los cereales etruscos. El cultivo del lignio constituía la fortuna de Tarquinia, gran productora de tela para el velamen de las embarcaciones. Lo que quieren decir estos historiadores es que cuando los etruscos se asentaron en Toscana, encontraron tierras fértiles donde cultivar vino, cereales, lino. Eso les dio una potencia y un crecimiento de la población muy distinto al de sus parientes griegos o lidios, por así decirlo. Pues si bien ellos evocaban muchas de las tradiciones de esos pueblos, el ambiente los llevaría a tener un desarrollo cultural distinto. Como hoy en día también tenemos el vino y el aceite de Toscana, bueno, en la antigüedad el vino y el aceite de Toscana eran lo mejor. Esto convirtió a Etruria en una potencia cosmopolita, una potencia que exportaba bienes de alta calidad y a su vez alimento para poblaciones. Lo cual nos lleva al final de la tercera teoría, pero a mí personalmente y a mucha gente le parece un poco absurdo tratar de buscar el origen de un pueblo en un rasgo tan largo como si justo ese millar quizá de personas que emigró desde Turquía hasta lo que sería la Toscana haya desarrollado una civilización de tan magnitud y tanta amplitud como la etrusca. No, obviamente ellos se habrán encontrado con otros pueblos de ahí, lo cual nos lleva a este truquito que tenía bajo la manga, que se llama la tesis unificadora, que si bien claro, se dice, los etruscos son una civilización que si bien sus orígenes pueden ser variados, ellos se desenvuelven en suelo itálico. Y tenemos quizá un poco de cada teoría, puede ser que se haya formado por inmigrantes del norte que se asentaron en esa parte, junto con pobladores autóctonos, como podrían ser la tribu de los umbros o de los latinos en menor medida. Y tendríamos a los lidios como el catalizador de estas culturas, ese recurso que los va a unir, esa población que va a unir a las otras con su estructura política y religiosa quizá. Y ahí tenemos conformado el propio pueblo etrusco, de la mezcla de muchos pueblos, pero vamos a ver que con el tiempo va a seguir muchísimo este legado prehelenístico que tiene el pueblo etrusco, marcando la influencia lidia en toda su vida pública y privada, por así decirlo. Dios está plagado de referencias babilónicas de Etruria, lo cual es muy raro a su vez, ¿no? Habiendo hablado ya de los orígenes, podemos hablar de cómo se desenvuelve esta civilización. Los etruscos eran una civilización que formaban una federación unida estrictamente por lazos religiosos. Todos los años se unían los representantes de cada ciudad-estado en el Fanum Voltunae, que era una especie de santuario enorme cerca de la ciudad de Volsinios, en el cual se celebraban tantos rituales religiosos que incluían sacrificio de animales y sacrificio de humanos también. Sí, en la antigüedad todo el mundo era muy sangriento, así que sacrificios humanos aquí y allá es lo mismo. Cuando se unían en este santuario para hacer las festividades religiosas, también se decidían los lineamientos políticos de cada ciudad. Si bien estas ciudades inclusive se iban a comportar un poco como las polis griegas, por su federación iba a estar unida solamente por lazos religiosos, lo cual las va a llevar en un futuro a pelearse entre ellas y a dividirse, lo cual va a marcar su decadencia. Pero no estamos ni cerca de la decadencia de los etruscos, así que felices porque ahora vamos a hablar de algo muy hermoso, que es la expansión de este pueblo por la península itálica.
Cuando hablamos del pueblo etrusco, volvemos a sacar el término talasocracia, pues esta civilización se va a desenvolver su apogeo en el mar. Van a ser grandes marinos, comerciantes de una tradición mediterránea, inclusive el mar adyacente a sus costas se va a llamar Mar Tirreno, por el nombre que los griegos le daban a estos habitantes etruscos de la península itálica. ¿Cómo sabemos cuál fue realmente la extensión de los etruscos? Me preguntarán, por si yo estoy hablando cosas sin sentido. En los últimos 2 siglos se encontraron y se abrieron tumbas por todo Italia casi, que denota una gran expansión desde los etruscos. Voy a citar al historiador Raymond Bloch, que dice acerca de en qué lugares se ha encontrado un típico de cerámica característico de la zona de Etruria y Toscana, que es la cerámica Bucchero, si es que lo pronuncio bien, que sería esta que vemos aquí, este tipo de copa con 2 manijas laterales, se usaba por lo general para ¿qué? Vino. No solamente en Italia misma, en el Lacio y en Campania, sino fuera de la península propiamente dicha, en Sicilia y en Cerdeña, a lo largo del arco de las costas ligures e ibéricas, desde Marsella hasta Cataluña, en Cartago e inclusive en Grecia. Estos hallazgos denotan, además de una gran expansión geográfica de los etruscos, un intenso comercio, el cual va a ser la causa de su expansión y de su debacle, pues alrededor del siglo VI, V y IV los etruscos van a gozar de un apogeo muy especial y propio de su cultura. Ellos van a desarrollar lo que se va a llamar como la talasocracia, que es el dominio del mar, de las rutas marítimas de comercio y de la piratería de las mismas, por así decirlo. Entre el siglo VI y el 4 a.C., la civilización etrusca va a gozar de su apogeo. Dada su instalación y su expansión, se expandirán hacia el norte y hacia el sur, ocupando la ciudad de Roma y siendo frenados solamente por los colonos griegos en Cumas, con los cuales van a tener una serie de guerras y van a quedar frenados tanto por las tribus itálicas como por los colonos griegos, su expansión hacia el sur. Más ellos van a tener suerte hacia el norte, pues se van a poder extender hacia lo que sería el valle de la llanura del Po, que va a brindar, además de un puerto comercial en la ciudad del Adriático, fértiles tierras para seguir cultivando grano y expandir así su población. Más la expansión de los etruscos no va a ser pacífica, pues si bien son muy distintos a todos sus vecinos, van a tener algo en común a todos los pueblos del mundo antiguo y va a ser que van a tener que hacer la guerra para sobrevivir y expandirse, por una orientación tanto religiosa quizá como política o de ambición propia de cada ciudad. Esta expansión hacia el norte de los pueblos etruscos supone también que a su vez ellos pudieron monopolizar los pasos alpinos, cubriendo las rutas de comercio entre el norte y el mundo mediterráneo. La relación con los pueblos celtas al principio va a ser armoniosa, pues ellos le van a comerciar material duro como estaño desde Inglaterra, inclusive ámbar desde Escandinavia, bajará todo hacia el sur, hacia Toscana, por mano de los mercaderes etruscos. Estos le venderán cerámica, vasos, yelmos y cinturones fabricados en bronce con una artesanía etrusca muy particular, y los celtas a su vez serán víctimas de un intercambio cultural muy grande, del cual inclusive los romanos van a ser víctimas después. Pues cuando uno imagina a los celtas y a los etruscos, imagina a los etruscos como una persona vestida al estilo griego y al bárbaro con barba, pelo y sucio por lo general, cuando no era así. Los bárbaros, pues los bárbaros por así decirlo, de la área cisalpina, compartían muchos rasgos de indumentaria, producto de este intercambio comercial. Otro de los frentes hacia los que se van a expandir en el siglo V a.C. los etruscos va a ser hacia la isla de Córcega. Citando a Raymond Bloch, en 545 Focea fue tomada por los persas. Muchos refugiados de Asia Menor buscaron amparo en esta ciudad. La amenaza helénica se hacía cada día más próxima y directa, razón que motivó el tratado de alianza entre toscanos y cartagineses. Amos esto de Cerdeña desde hace poco tiempo. Lo que quiero explicar con esto es que esta talasocracia o dominio sobre el mar sería el factor clave para la convivencia entre las 3 potencias mayores del Mediterráneo, antes de que Roma saliera de Italia como un alien y devorara todo el Mediterráneo a su alrededor. El dominio de las rutas comerciales y de los mares se dividía entre 3 potencias: Cartago,
las polis griegas y Etruria. Si bien va a haber conflictos entre los tres por igual, eventualmente los etruscos y los cartagineses se van a ir aliando, como cité recién, contra los griegos, pues ellos van a llegar a un acuerdo comercial en el cual se van a dividir el mar Mediterráneo en sus áreas de influencia para gozar del comercio sin molestar al otro, como debería ser. Heródoto nos cita la memoria de la batalla naval de Alalia, alrededor del 540 a.C. Según él, en esta batalla, la flota etrusca y cartaginesa fueron vencidas por la flota griega, pero esta flota griega obtuvo una victoria pírrica, lo cual los obligó a evacuar la isla, con lo cual los etruscos, ni bien se fueron los griegos, la ocuparon inmediatamente. Tenemos así, en el siglo V a.C., a una potencia que ocupa todo el centro de Italia, parte del área cisalpina y tiene salida al mar Adriático y un dominio sobre el área norte del mar Tirreno en el Mediterráneo. Este múltiple contacto de los etruscos con otras civilizaciones va a ser también la causa de su caída, pues yo opino que en la historia, en este caso, los etruscos van a ser de bisagra entre contacto entre el mundo del norte céltico y el mundo helénico del sur. Tenemos a los etruscos en su apogeo en el siglo V, una civilización que se va a expandir en todas direcciones, esparciendo su cultura y su economía, teniendo relaciones con pueblos aislados y violentos. Estas empresas me hacen recordar a un pueblo muy conocido en el cual tenemos basada casi toda nuestra cultura occidental: Roma. Aquí es cuando Roma entra a la historia, porque si bien estas empresas de los etruscos, que se van a consumar en el siglo V a.C., son exitosas y fructíferas para su pueblo, van a ser efímeras, pues estos etruscos no van a mantener sus dominios. Porque vamos a ver que durante el transcurso del siglo IV, III y II, hasta en última medida, los etruscos van a ser atacados y por todos lados, y eventualmente les va a salir todo mal. Van a perder batallas que las tenían ganadas. Los romanos van a emerger del centro de Etruria como una fuerza imparable con esta mística romana. Hasta ahora yo, sinceramente, mientras hablé de Etruria, traté de hablar lo menos posible de Roma, porque Roma es todo un capítulo aparte en la historia del mundo. Pero los romanos comparten esta característica de hijos de los etruscos. Si bien los romanos, se dice en los mitos fundacionales, que fueron fundados por varios pueblos, estuvieron como 300 años bajo el dominio de una lucumonía etrusca, la dinastía de los Tarquinos. Habiendo hablado del hermoso apogeo de los etruscos, ahora vamos a hablar de su debacle. En el siglo IV, de repente los celtas, los romanos y los griegos van a decir: hey, hace rato que no atacamos a nadie, vamos a atacar a los etruscos. Y los etruscos van a ser víctimas en 200 años de ataques por todos sus frentes. Y su federación, otra vez repito, de lazos débiles, no va a poder unificarse realmente para combatir a estos enemigos en conjunto. Y van a ser víctimas de una decadencia. La ciudad griega de Cumas va a quebrar su poderío naval y los va a impedir extenderse hacia el sur, cortando su talasocracia en una guerra naval que los etruscos van a perder con una flota muy grande contra una flota griega muy pequeña. Eso es muy raro, un clásico de lo que los argentinos nosotros llamaríamos pecho frío, por así decirlo. No quiero quedar muy poco profesional, pero es así. Procedentes de Europa Central, muchas tribus célticas van a emigrar hacia la llanura del Po, cruzando los Alpes en busca de tierras fértiles para vivir. Así, Tito Livio nombra a los boyos, los enones, los línones, los ligures, tribus que inundaron la llanura del Po, a la cual en pocas décadas escapó en manos etruscas. Este proceso se da a principios del siglo IV a.C. y se extiende durante todo ese siglo, culminando en el 325, por ahí, más o menos. Otra de las grandes derrotas que va a sufrir la Federación Etrusca va a ser la toma de la ciudad de Vélez por los romanos. Aquí hay que hacer un paréntesis y hablar de la organización política, pues aquí, si bien eran una federación, ninguna lucumonía, entre paréntesis, monarquía etrusca, debía lazos militares para con la otra, y las alianzas que hacían entre ellas
no tendían a durar en el tiempo, pues estas polis, por así decirlo, o ciudades-estado etruscas, gozaban de una independencia y un individualismo muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Los romanos sitian la ciudad de Velles en el 474 y en el 474 y en el 470 a.C. Esta ciudad va a quedar abandonada por todas las lucumonías que la rodean debido a un cambio político. Sí, señores, una revolución política como la que hubo a principios del siglo XX aquí en nuestra actualidad, cuando de repente todos los reyes dejaron de ser reyes y empezamos a tener presidentes. Bueno, algo parecido pasó. Teníamos una monarquía teocrática mandada por un lucumón o rey que manejaba tanto la vida religiosa, política y militar de las ciudades que gobernaba. Eventualmente aquí, alrededor del siglo IV y III, empieza a aparecer este fenómeno republicano en el cual muchas ciudades, antes que Roma, cabe decir, este dato es muy importante, pues le saca un poco de prestigio a los romanos en su autenticidad en cuanto al sistema republicano, lamentablemente, pero a mí me gusta eso. Si bien el sistema republicano romano tiene toda una organización, va a heredar muchísimas cosas del etrusco. Y este fenómeno que se está dando va a procurar que muchas de las federaciones etruscas, entre ellas la gran federación etrusca de las 12 ciudades, van a empezar a adoptar gobiernos republicanos. Y esta ciudad Velles, al verse amenazada por los romanos, va a optar por una monarquía en pos de tomar decisiones más rápido, cosa que los romanos van a hacer con la figura del dictador posteriormente. Esta decisión tomada por la ciudad de Velles va a verse muy mal ante los ojos de las demás ciudades etruscas de gobierno republicano, y estas, por haber tomado un rey, le van a negar todo el apoyo militar y la van a dejar sucumbir sola, ignorando que posteriormente ellos también iban a sucumbir de la misma forma. Este individualismo etrusco va a ser la causa tanto de su perdurar cultural en el tiempo como de su rápida desaparición efectiva del mundo antiguo. Digamos que de ahí en adelante Etruria, al tener cortado su paso al norte, al sur, al este y al oeste, prácticamente va a caer en un periodo de decadencia en el cual se va a convertir básicamente en el vecino malo de Roma, como cuando ustedes salen y ven a ese vecino que les tira la basura en la vereda y no los saluda y los mira mal. Bueno, los etruscos van a aprovechar cada conflicto que va a tener Roma, como por ejemplo la primera guerra púnica o las guerras samnitas, para sacudirse el yugo que estos le van a imponer, y no lo va a lograr. Tristemente no lo va a lograr. Ya en la segunda guerra púnica, cuando Aníbal cruza hacia Italia y pretende bardear todo Roma literalmente, solo va a haber unos focos aislados de resistencia producto de estas maquinaciones púnicas que va a haber en el norte de Italia. Pero inclusive luego, en la tercera guerra púnica, los etruscos ayudarán a Roma. Quizá este es uno de los puntos en el que los etruscos comienzan a perder su independencia política ya casi al 100%, y comienza este proceso que todos los pueblos del mundo van a sufrir: la romanización. Este concepto sugiere la conversión cultural del pueblo etrusco, en este caso, hacia las vías romanas. Estas tradiciones, este pueblo va a ser muy tenaz y las va a lograr mantener a lo largo del tiempo. Inclusive en el imperio, en el año 300 después de Cristo, se van a seguir celebrando los Juegos Olímpicos etruscos en el Forum Voltumnae, del cual les hablé, el santuario máximo. Pero cero poder político. Desde el 200 al 90 a.C., Etruria irá de la mano de Roma, cuando en esta fecha, en el 91 a.C., la servicia de Sila culminará el efecto de la romanización en Etruria, cuando estos obtengan por sus servicios prestados al imperio la ciudadanía, convirtiendo Etruria en una provincia romana y a los habitantes de esas ciudades en ciudadanos de primera clase romanos, no gentes, como eran todos los otros pueblos y provincias subyugadas. Muy interesante, pues aquí se ve esta relación fraterna otra vez entre romanos y etruscos, con sus grandes diferencias, pero a su vez similitudes que los llevan a unirse en un sincretismo que va a durar hasta estos días. Habiendo hablado todos los puntos históricos y de hechos de los etruscos, de cómo se desenvolvieron
en sus relaciones con las demás potencias y cómo fue su auge y caída, nos queda hablar cómo eran los etruscos, cómo era su pueblo, su vida cotidiana. Hasta hace poco no se sabía, pero los recientes hallazgos arqueológicos, y me preguntarán cuáles, bueno, si no me quieren preguntar cuáles se los voy a decir, son las tumbas y túmulos de Cerveteri en Toscana, Pisa inclusive. Hay un montón de tumbas, los restos funerarios. Una característica de los etruscos era que ellos consideraban que en la otra vida había que vivir igual de intensos que en esta. Por ende, la gente acaudalada decoraba sus tumbas o los sarcófagos de la gente que enterraban, la gente quizá que no tenía la plata como para hacerse un mausoleo en una montaña, ¿no? A mí me encantaría tener mi propia tumba familiar con trampas y una pirámide y con jeroglíficos, pero bueno, me voy a tener que conformar con un sarcófago. Si bien esa disparidad existía en el mundo etrusco, vemos esta tradición de llevarle recuerdos o posesiones para la otra vida. Entonces vamos a atender a las grandes tumbas descubiertas en los túmulos de Cerveteri, que van a estar decoradas con pinturas de gente bailando, de su vida cotidiana, instrumentos de cocina, armas, tallados en las paredes, vasijas, platos, cerámica. Eso le ha proporcionado a los investigadores modernos una gran evidencia acerca de cómo era la vida en Etruria. ¿Y cómo era la vida en Etruria? No sé si correcta moralmente, pero rodeada de placer seguro. La sociedad toscana es una sociedad que va a ser completamente distinta a la de sus alrededores. Y los griegos, los historiadores griegos y los romanos se van a quedar choqueados ante ciertos aspectos de esta sociedad y lo van a mirar con un ojo repulsivo, este aspecto único, quizá. Una de las cosas muy importantes que se le atribuye a los etruscos es el lugar de la mujer en la sociedad. ¿Ven esto aquí, chicos? Esto significa igualdad de género, algo que hoy en día hay protestas en todos lados, feminazis, feministas, machistas, machonazis, todo tipo de gente tratando de poner a la mujer en su lugar. Todo este conflicto que nosotros tenemos hoy en día, los etruscos ya lo tenían resuelto. La mujer tenía los mismos derechos políticos, participaba de los eventos a la par de los hombres. Las mujeres iban a los banquetes y podían recostarse en las sillas y en los sillones con sus personas. Lo que tengo para decir es que la vida pública de las mujeres en Etruria era muy expuesta. Se dice que los rácenas, Heródoto especialmente, dice que esos rácenas tendían a desnudarse en la calle y practicar el acto sexual a plena luz del día y al descubierto. Esto impactó a los historiadores griegos, lo cual hablaban de la inmoralidad etrusca, sumado a las características particulares de su arte y de su lenguaje. Por ejemplo, tenemos su lenguaje que su origen no se puede rastrear hacia ningún otro lenguaje de su época, no se puede encontrar parecido, es un lenguaje tan único que las meras evidencias arqueológicas como la estela de Lemnos y la momia de Zagreb, que en realidad fue una momia encontrada en Egipto, que fue llevada a Zagreb por un arqueólogo, creo, no sabría decirles la verdad, pero esta momia es una momia egipcia que tiene en sus vendas 11 vendajes con inscripciones del alfabeto etrusco encontradas tanto en Toscana como en esa momia. Estas características en el lenguaje y en el arte denotan su clara influencia asiática. Asiática me refiero de la península anatólica, ¿no? Se van a encontrar muchas imágenes de grifos, ángeles alados, cosas que nos recuerdan a los dragones babilónicos, a cosas así. Esta sociedad etrusca, si bien nos puede sonar un poco bárbara quizá por sus costumbres, si bien en los banquetes se practicaban orgías como los romanos, está documentado que lo hacían, hay un aspecto funerario que llama mucho la atención y son los sarcófagos de los etruscos. Muchos, si bien se los tilda de hipócritas, pues se dice que hacían todas esas orgías, pero en los lechos de muerte hombre y mujer se encontraban juntos por toda la eternidad en sus sarcófagos. Estos sarcófagos estarían tallados con las figuras de estas parejas, a menudo en gestos cotidianos o de amor y de afecto hacia el uno y el otro. Influencias del arte griego y del arte corintio, especialmente.
van a adornar todos esas cámaras funerarias de una forma única. Y eso es a lo que voy con el lugar de la mujer. Vamos a tener también una sociedad bastante liberada en el sentido de lo comercial, porque los etruscos expandieron su comercio hacia lugares a donde ninguna otra federación griega o poligriega o imperio mediterráneo va a llegar. Se dice que los etruscos importaban estaño de Gran Bretaña, señores. Si podemos tomar como referencia la última vez que un mercader etrusco pisó Inglaterra y la primera vez que un romano pisó Inglaterra fue César, en el 50 a.C., por ahí, si mal no recuerdo. Esto nos denota el gran aperturismo de su cultura, lo cual lo llevó a la debacle, a convertirse en una carnada quizá para otros pueblos más belicosos. Este comercio se daba tanto desde el norte como hacia el sur. Se han encontrado vasijas y cerámica etrusca junto con otros adornos de alta calidad, tanto en el Ática, en el área de Grecia, como en Hispania, en el centro de España también se han encontrado. Esto denota una gran talasocracia, un gran poder marítimo. Se ve también en las lucumonías etruscas una gran producción artesanal de bronces y sandalias. Ellos eran famosos por hacer sus sandalias con una bisagra de bronce y hacerlas más duraderas. Los zapatos etruscos eran como los Rikis Arcani de hoy en día, eran una cosa que la gente de Grecia se volvía loca, dicen, por los lujos de la península toscana. Otro de los aspectos que tenemos que analizar de las lucumonías etruscas, o de la Liga Etrusca, como me gusta nombrarlo a mí, es la política militar. Hay un rey etrusco que reinó sobre Roma, que se llamaba Mastarna, o mejor conocido por su término romano, Servio Tulio. Fue el predecesor ideal de lo que sería la legión primitiva romana, esta división de asteros, príncipes y triarios. Se encontraría previamente en muchas representaciones artísticas etruscas, en las cuales consistía una línea de tropas de choque al frente, seguida por 2 líneas de infantería pesada y la caballería. Esto nos denota también el profundo ligamento que tenían los romanos con los etruscos, pues si bien tienen esta diferencia en el idioma y en la cultura y en la sociedad, acarrean un montón de coincidencias estructurales y políticas que los hacen ver, si le sacamos el idioma de lado y la cultura, como una lucumonía etrusca más. Esto es un punto muy interesante, pues si bien en este video es solo sobre los etruscos y no nos vamos a fijar en esos asquerosos romanos y sus águilas rojas y sus espadas y sus ejércitos organizados y sus acueductos, ¡ay Dios! Podría estar todo el día hablando de Roma. Vamos a hablar sobre los etruscos. Estos lazos políticos eran ejércitos de cada ciudad, no un ejército en conjunto de estas federaciones, lo cual generaba bastantes problemas a la hora de coordinar maniobras militares, por ejemplo, e inclusive podría llegar a haber guerras civiles entre estas mismas lucumonías etruscas, las cuales las debilitaron por dentro eventualmente. Los etruscos, como todo el mundo antiguo, eran amantes de los esclavos. A nadie le gustaba barrer el piso de su casa en esa época y se ve que querían usar a alguien para que lo haga. No hay grandes diferencias con esto respecto de sus pares. Dicen que inclusive los etruscos azotaban a los esclavos al ritmo de una canción de flauta mientras se reían, como a su vez había esclavos de clase alta, que eran los más esbeltos, los mejores, que hacían a su vez de mozos, cortesanos o sirvientes sexuales. Otro de los aspectos que nos queda hablar de los etruscos es su religión. La religión de los etruscos era una religión revelada con características politeístas, de las cuales van a denotar un gran aperturismo y van a adoptar varios dioses y figuras tanto griegas como lugareñas. Uno de los mitos fundacionales de la religión etrusca es la revelación que se le produce a un granjero toscano mientras hacía un surco con su arado en la tierra para cultivar. Dice que del mismo emergió una figura de un niño que hablaba como un anciano y le reveló así el arte de dividir el suelo. Este arte de dividir el suelo se va a traducir, señores, en la agrimensura que luego los romanos van a aplicar en su división del suelo. Los etruscos van a ser los maestros de los romanos en este aspecto. Y
la religión va a demostrar fundar el aspecto de esta logística y costumbre política, pues a su vez la religión en sus manuales van a hablar de la adivinación mediante la inspección de las entrañas, de los rayos y del vuelo de los pájaros, así como de cómo deben fundarse las ciudades y en qué lugar y qué rituales, y cómo dividir el suelo y cómo dividir a su vez a los pueblos en agrupaciones de pueblos. Esto nos da una gran óptica de cómo la religión armaba la sociedad etrusca y cómo esa esfera se propagó hacia los demás aspectos de la vida. Como conclusión, a mi vista personal es decir que el pueblo etrusco es un pueblo intrigante a un nivel muy alto, ya por todas las cosas que hablamos, más por su cultura, pero yo creo que este pueblo en su decadencia también vio la oscuridad que se le venía, y eso se queda reflejado en las cámaras funerarias, o nuestra gran evidencia. Si vemos las tumbas de la época del siglo 7, 6 a.C., vemos que los adornos son todos joviales, que las pinturas en las paredes son de gente danzando, músicos tocando la flauta, escenas cotidianas de felicidad, sonrisas. Pero ya las tumbas del siglo II a.C. van a ver un cambio vicario, que yo lo llamo así, más oscuro. Se ve que la guerra y la decadencia se metió en la cabeza de esta gente, y en estas tumbas encontramos ilustraciones de demonios, armas de guerra. Aparece mucho la figura de Caronte, el barquero de los griegos, y esto nos denota un cambio en el humor social de esta gente, una civilización que brilló muy fugazmente y pasó más tiempo quizás extinguiéndose de una forma romántica, por así decirlo, una decadencia como algo que se desmorona poco a poco y nos deja solamente los vestigios de una cultura que hoy en día, sin darnos cuenta, nos sigue a las espaldas como un fantasma. Bueno, chicos, eso fue todo. Yo he sido Leandro Ituguru. Esto es Hammurabi Historia y hasta el próximo video. Nos vemos. Si te gustó el video y querés seguir aprendiendo más de historia, estas son nuestras redes sociales en las cuales vas a poder encontrar información, tanto así como datos curiosos e imágenes sobre más temas. Por favor,